Hola, sean bienvenidos de nuevo a este segmento que es Conozcamos más acerca de... Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las abejas, que la palabra abeja viene de la palabra apícola, que es del griego antiguo. Hay más de 20.000 especies de abejas en el planeta, pero en específico nos vamos a enfocar en la abeja mielera o la abeja común, que más lo conocen acá. La temporada de vida de una abeja tiene un lapso distinto, todo eso va a depender de la estación. Por ejemplo, cuando es invierno, el lapso de vida de las abejas llega a extenderse hasta en un periodo de 9 meses, mientras que cuando es verano, el lapso puede incluso reducirse a un tiempo de 6 semanas. Pero, ¿por qué ocurre esto? Es porque en verano empieza a proliferar mucha vegetación, lo que significan muchas flores, y en este preciso momento es donde las abejas llegan a tener un mayor impacto en lo que es su trabajo de recolección, y esto también los desgasta. Entonces, muchas veces se dice que el trabajo en exceso también es maligno, y pues en este es un caso muy específico de las abejas. Después del trabajo de recolección es acá donde todas estas abejas exploradoras vuelven al panal y empiezan a hacer todo este proceso que convierte ese néctar de las plantas a lo que conocemos comúnmente como miel. Muchas veces se confunde el término de que la miel es el vómito de las abejas, pero en específico podemos decir de que este proceso de recolección primero es de traer el néctar a las flores y luego dentro de las flores el proceso de conversión de néctar a miel tiene mucho que ver con estas abejas recolectoras, que lo primero que hacen es ir a recolectar este néctar de las plantas y llevarla a la colmena. Luego la colmena es almacenada y otras abejas se encargan de hacer este proceso. Por más de 4 horas se mantienen masticando este néctar hasta mezclarlo con enzimas que se integran a todo este líquido, que el producto final es lo que nosotros conocemos como miel. Un dato curioso es de que la miel es uno de los alimentos naturales que no tiene caducidad. ¿Qué significa eso? Que es un alimento que no se descompone. En la colmena podemos decir de que las abejas tienen distintos roles. Hay abejas exploradoras, las que se van a buscar néctar. Hay abejas que empiezan a ser las procesadoras de miel, y hay abejas que también se encargan directamente de cuidar a las crías. Entonces, todas tienen un rol distinto para poder también hacer el funcionamiento de esta sociedad en la colmena. Las abejas pueden ser catalogadas también como los insectos más inteligentes del reino animal. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que matemáticamente ellos pueden resolver algunos problemas y después solucionarlos. Vamos a poner un ejemplo. Dentro del reino animal se puede decir de que las abejas son los insectos que tienen una mayor capacidad de inteligencia. Y esto se ha demostrado con algunos ejemplos, como se podría decir el ejemplo de las tiendas. Supongamos que nosotros tenemos que comprar en diferentes tiendas en nuestro pueblo, pero queremos encontrar el camino más eficiente. Puede ser un proceso bastante complicado, pero las abejas han podido desarrollar esto para hacer un camino mucho más eficiente que las traiga de vuelta a la colmena y así tener en cuenta todavía un mejor aprovechamiento de su energía. Las abejas también tienen un proceso de comunicación, pueden hacerlo por medio de movimientos en sí. Es aquí como se pueden ir comunicando si en algún momento tienen que volver de un lugar a otro. También se piensa de que la picadura de una abeja es la muerte segura de esta misma. Esto sucede, por ejemplo, si nos pican en la mano, ya habrá un ejemplo luego, pero podemos decir que esto no es del todo cierto, porque si una abeja tiene que defenderse contra otro insecto, puede utilizar su aguijón tantas veces quiera sin poder a esto poner en riesgo su vida. Especies de plantas como el café, el melocotón, la sandía, las nueces, las almendras, las piñas y muchas más especies de plantas no serían posibles sin estas polinizadoras. Es por eso que nosotros tenemos que verlas con la importancia como tal y reducir en este caso la emisión de pesticidas en los campos agrícolas, ya que esto reduce, aparte de la vida de las abejas, también lo que hace es dañar este ecosistema y frenar este ciclo natural que se tiene. Es por eso que tenemos que replantearnos tantas cosas, como por ejemplo el calentamiento
calentamiento global, porque las temperaturas elevadas también hacen que las flores no tengan el tiempo suficiente para empezar a producir todo este polen muy necesario para este proceso de polinización, que como ya vimos, muchas plantas y frutos que nosotros necesitamos son necesarios. Bien se dice que las abejas son de los seres vivos más importantes para el planeta, y es un hecho que si estas desaparecieran, los seres humanos estaríamos en bastantes problemas. Pero vamos a ver este enfoque desde distintos puntos de vista. A continuación podremos ver cuál es el aporte desde el punto de la salud en lo que es la apiterapia. Conoceremos y profundizaremos más sobre algunas prácticas conocidas en la utilización de las abejas para lo que es la salud de las personas. A ver, Flori, también conocemos bastantes aportes que tienen las abejas en el desarrollo del ser humano, pero también he escuchado sobre un método que es la apiterapia. ¿De qué se trata? La apiterapia es un parte de la medicina alternativa que se utiliza el veneno o el aguijón de las abejas, ¿verdad? Entre sus propiedades está que es curativa, antibiótica, cicatrizante y que también puede aportarnos un montón de beneficios tanto para la piel como para el sistema inmune. ¿Cuáles son también los males o dolencias que se pueden tratar con ayuda de la apiterapia? La apiterapia es una forma que tiene la medicina alternativa que utiliza los aguijones para controlar ciertos dolores físicos que las personas padecen. Regularmente se utiliza el aguijón de las abejas en el lugar del cuerpo donde está la dolencia. Colocan el aguijón de la abeja en esa parte y luego la retiran con el objetivo de sanar esas partes. Incluso también se puede utilizar en las varices. También puede ser utilizado como un medio de regularizar el azúcar en la sangre. También la podemos utilizar para regular el sueño. Ayuda la miel a producir lo que es la melatonina, que es una hormona que está dentro del cerebro y que produce un mejor bienestar para el sueño. Bien se dice que las abejas son de los seres vivos más importantes para el planeta, y es un hecho que si estas desaparecieran, los seres humanos estaríamos en bastantes problemas. Los invitamos a que se queden todavía en el programa de Casa Lúdica y gracias por su atención. Los esperamos en nuestro siguiente programa los días martes y jueves a las 10 de la mañana y su retransmisión los días miércoles y viernes a las 10 de la mañana por Salima TV.